Ahí sí. Estamos grabando ya las clases del día de hoy, lunes 17 de noviembre del 2025. Mire, ya estamos en la clase número 10, hermano. Ha pasado bastante rápido, ya 10 clases, hermano. Entonces, uno hace alusión a esto y de verdad uno medita y 10 clases igual es harto. Así que le damos la bienvenida a cada hermano, a cada pastor, a los hermanos que se van a ir sumando también a esta clase, amén. Así que desde ya vamos a empezar con una oración. Así que vamos a estar orando y en esta hora, bueno, mi persona va a orar, amén. Así que cerremos los ojitos con reverencia. Clamar por mi vida. Amén. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora vamos ante su presencia, Señor. Primeramente agradeciéndole, Dios mío, por este día, Señor, que usted nos da de poder estar en clase, Dios mío. Siempre es una bendición, Señor, estar, Padre mío, aprendiendo de su palabra, Dios del cielo. En esta hora quiero rogar por mi vida y que usted coloque la gracia, la serenidad, Dios mío, para poder exponer también a mis pastores, mis hermanos en este día que van a hacer, Señor, sus exposiciones, Señor. Padre, en esta hora quiero rogar tu bendición, Padre, que usted abra nuestro entendimiento, Señor, y como se dice, Padre, pueden tener un corazón de discípulo, Dios mío, poder obtener todo lo que aprendemos, Señor, y así también el día de mañana ponerla por obra, Señor. Rogamos tu bendición en esta hora, Padre, y damos inicio, Señor, bajo su cobertura, para la gloria suya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria. Bueno, hermanos amados, que Dios bendiga a mi pastor Josué, lo vemos también por ahí en pantalla, a mi pastor Hipólito. Y vamos a iniciar inmediatamente. Tenemos la evaluación de presentación. A todo esto me han llegado, yo creo, la mitad de las pruebas. Recuerden que eran 2 semanas. Vamos a dar hasta el lunes de la próxima semana para que puedan presentar sus pruebas, queridos hermanos. Ya, recuerden que eso, junto a la presentación, esta prueba ya son las que se consideran más para poder aprobar este grado. Ya, recuerde que en una universidad quizá siempre es un poquito más exigente, pero yo hasta el momento veo que todo es súper fácil, hermano, está súper fácil. De hecho, yo estuve viendo la evaluación de algunos hermanos, ¿no? Y súper bien como ellos escribieron, fue algo conciso, hermano. Yo nunca espero que se escriba tanto por pregunta, lo ideal es al grano nomás, que puedan responder en 2 líneas, en una línea. Y por lo menos las pruebas que me han llegado están todas buenas, hasta ahora están todas buenas. Eh, ya tengo como, esta es la segunda nota ya evaluativa, ya estamos en la tercera nota, en la cual desde ya empezamos, ya se puede decir, poder a cada uno de mis hermanos ya que están aprobando este curso, ya. Lo vuelvo, disculpe por repetir esto, pero la idea mía, más que Hermano, una evaluación, hermano perdón, Patricio, mi pastor, disculpe. Sí, lo que pasa es que usted mandó el mensaje diciendo que hasta el miércoles 19 había plazo para entregar la prueba. sí, lo vamos a dejar toda esta semana, hasta el otro lunes. Ah, ya, ah, Sí, ya, pastor, sí, eso dije. ya, Hasta el otro lunes ya es. vamos, claro, vamos a poder recibir la prueba, ¿ya? Eh, Como le estaba diciendo, lo bueno de esto que la idea mía es que aprendan, más que a mí se me exija también que lo evalúe a cada uno de ustedes o exponerlo para hacer se puede decir, una vara de conocimiento, quién tiene más con no, hermano, que el Señor los libres de eso, queridos hermanos, porque aquí la intención de nosotros es que ustedes puedan aprender y puedan tener una claridad en la escritura, cómo trazar la palabra de Dios, más que tener tanto eso de poder exponerlo a ustedes para que hagan, no sé, yo de verdad las presentaciones para mí me van a servir mucho para que ustedes puedan ver el desarrollo de ustedes, cómo van a exponer y el día de mañana para no tampoco, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decirlo? Para que ustedes también se puedan desempeñar en lo que estamos haciendo. Bueno, en mi persona como profesor, yo ahora tenemos una reunión ya junto al rector, que vamos a estar ahí hablando con nuestro pastor presidente también, porque la idea de nosotros que de acá, de este mismo curso y esta misma presentación, que a continuación van a dar algunos, les van a servir para que ustedes también puedan ejercer el día de mañana como profesor o maestro, ¿ya? Por lo que yo tengo entendido, por ejemplo, allá el hermano Sebastián Dancut, creo que él está a cargo de la escuela.
ya, de la escuela, de las clases de adultos. Entonces, vi un extracto y de verdad mi hermano Sebastián es un buen expositor y un buen profesor. Entonces, esa es la idea que de acá, junto de usted, de su persona, podamos sacar algún profesor a futuro, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero ser también claro y enfático en esto, y yo sé que quizás esta bendición no va a ser para todos, ¿me entiende? Porque por lo menos ya me ha hablado un pastor que quiere terminar el bachillerato y le ha gustado las clases, él quería hacer solamente el bachillerato. Y me dice, no, que le va a darle hasta el final si puede sacar la maestría, porque se dio cuenta que no tan solo estamos haciendo contexto histórico de la palabra, sino que se están hablando temas ya un poquito más avanzados, como por ejemplo la filosofía, ¿no es cierto? Y cómo entra a la teología o también las mismas doctrinas, que las doctrinas igual para nosotros bien importantes, independiente del punto de vista como nosotros podamos entregar o darlo a conocer. El pastor que quería estudiar solamente el bachillerato, dijo que le gustó, está fascinado porque él ya había hecho bachillerato, pero no se había tocado a fondo el tema de las doctrinas. Ahora, nosotros con el tema de las doctrinas, a mí también me dijo el rector que tratara de exponerlas desde un punto de vista, se puede decir, teológico, en la cual estamos de esa manera trabajando. ¿Ya? La intención de nosotros, cada hermano que va a exponer a continuación, dar, lo vuelvo a repetir, si son las dos doctrinas o hay más de tres doctrinas representando una línea, exponer las tres posturas nomás, no inclinarse a una. Sabemos todo que nuestra tendencia, ¿no es cierto?, como cristiano pentecostal evangélico, somos trinitarios, en eso no hay nada que decir. Creemos en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y muchas doctrinas también que están, se puede decir, que son basadas en nuestra línea pentecostal y evangélica. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con nuestra exposición. Recuerden que la prueba hasta el otro lunes vamos a tener la bendición de poder que me la puedan presentar y esa es de la nota más importante. Ya, mi pastor Máximo le vamos a dar a continuación, para que usted ya mi pastor Máximo, mire, el tema de la presentación, me llamó un pastor que tuvo problemas hoy día y el miércoles él va a hacer su presentación. Yo hasta al menos veo a mi pastor Hipólito, a mi pastor Máximo, veo a mi hermano Cristóbal, ¿está por ahí? Sí, ahí está mi hermano Cristóbal y mi hermano Jorge Alfredo Paredes, que ellos son los cuatro expositores del día de hoy. Lo vuelvo a repetir, siempre la pantalla va a quedar, ¿ya? Mi pastor Máximo va a quedar liberada, no sé si tiene alguna data o alguien tiene alguna data, una diapositiva, la puede ocupar, la tengo yo ya liberada para que ustedes la puedan ocupar. Ahora, en la presentación, lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? No es la forma de cómo ustedes van a exponer su elocuencia, no queremos ver el punto de vista, cómo ustedes trazan nomás lo que las temáticas que se le dieron, ¿ya? Para que estén tranquilos, no se pongan nerviosos, quizás algunos ya tienen, por ejemplo, experiencia, como nuestros pastores que están ahí, ellos yo sé que tienen un poquito más de experiencia algunos, porque algunos dan clases también, por ejemplo, en el tema de mi hermano Cristóbal o mi hermano Jorge, ya que bueno, ellos igual están honrados, igual son predicadores, que tengan tranquilidad si se equivocan al expresarse, no tengan problema en eso, si aquí estamos todos para aprender, nadie es profesional de esto, y si estamos nosotros acá, no vamos a evaluar la experiencia, no hermano, nosotros queremos evaluar el compromiso y el trabajo que ustedes hicieron de por medio, así que le vuelvo a decir, tienen 15 minutos, si se pasan de los 15 minutos no hay problema, no vamos a poner un cronómetro, yo solamente voy a calcular lo que tengo acá yo en el monitor de mi notebook, ¿ya? Entonces, vamos de ahí tomando mal tiempo, mi pastor Máximo, usted va a ser el primero en presentar la temática del día de hoy. Por ejemplo, a mi pastor Máximo le tocó la sustancia del hombre, ¿ya? Mi pastor Máximo, 15 minutos o si puede ser un poquito más, no hay problema en eso. Así que no sé si usted lo va a exponer. Bueno, le damos el paso a usted, mi pastor, y usted va a ser el primer hermano en exponer. Amén, mi pastor. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias, mi hermano Patricio. Antes no tenía volumen, así que aprovecho de saludar a todos los pastores y hermanos presentes. Bueno, y como decía mi hermano Patricio, a mí se me encomendó exponer sobre la sustancia del hombre. Obviamente yo, pastor hermano, no manejo mucho lo que es esto, tecnología, así que mi hijo me va a ayudar aquí, como se dice, con las Compartiendo pantalla. compartiendo pantalla y la diapositiva.
¿Ya? Bueno, como les decía, yo voy a exponer sobre la sustancia del hombre o su constitución. Ahí vamos a compartir pantalla. Ustedes me avisan si está a la vista eso. Ahí mi hijo está haciendo el manejo de la pantalla. Denme un tiempito, por favor. Eh, Ahí estamos buscando. ¿Cómo se llama lo que se hizo? Se me olvidó. PowerPoint. Un PowerPoint, eso es. Ya. ¿Se ve, pastores, hermanos? Amén, amén. Sí, Amén. amén. Se ve excelente, mi Ya, pastor. Se ve Muy bien. clarito. ya. Qué bueno. Sácame que se cambiar eso de ahí para poder ver para acá la imagen. Ujú. Ya, como ustedes ven ahí, amados hermanos pastores, ese es el título de la temática o la exposición que yo tengo que presentar, la sustancia del hombre. Ya, yo lo veo ahora. Yo voy cambiando. ¿Cuál es? Dice para avanzar, para Ya, retroceder. ya que luego consultar a mi hijo aquí. Vaya, no, si yo lo veo ahora. Ya, hermanos pastores, hermanos, mire, eh, ese es el título de la temática que me plantea mi hermano Patricio, la sustancia del hombre. Ahí ustedes ven una imagen donde aparecen dos dibujos, digamos, donde hay un signo de interrogación, porque estas son las dos posturas dentro de la teología que se presentan con respecto a este tema. Cuando hablamos de la sustancia del hombre, estamos hablando de la constitución del ser humano. Y hay dos posturas en este frente. Hay una que se dice, las dos tienen base bíblica, por eso que vamos a presentar las dos. Una es tripartita o tricotomía, que es el alma, perdón, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese es el orden, espíritu, alma y cuerpo. Ahí vamos a ver algunos pasajes bíblicos porque esta postura o esta tendencia tiene su base bíblica y hay innumerables pasajes también donde hablan de eso. Hay pasajes, hermanos, donde específicamente habla del espíritu, alma y el cuerpo, hablando de cada uno de los elementos, que son tres, pero hay otros pasajes donde está implícito una de esos elementos. Y la otra postura es la dicotomía que corresponde a dos elementos que une el alma y el espíritu como un elemento inmaterial y el cuerpo en la parte física, es decir, dos elementos. La tricotomía habla de tres elementos y la dicotomía habla de dos elementos. Avancemos. Esta doctrina, hermanos, de la sustancia del hombre o la constitución del hombre, tiene que ver dentro de la rama de la teología, o las ramas de la teología son varias. Por ejemplo, está la eclesiología, está la neumatología, está la jamarteología, la angelología, la demonología, y está también la antropología bíblica. La antropología bíblica habla de toda la doctrina que tiene que ver con el hombre. Hermano, se escucha bien el audio, ¿verdad? Amén. Mi pastor Sí, suena Ya, sí, excelente. amén. Amén, amén. Súper bien. Estamos todos ya, ahí. qué bueno. Entonces la antropología bíblica estaba diciendo, habla de las doctrinas del hombre y abarca todo esto, su creación, se refiere a la creación del hombre, su caída, su naturaleza, su constitución, su relación con Dios, su redención y su destino final. Obviamente eso no vamos a hablar de cada una de ellas, vamos a hablar solamente de su constitución, que habla de la sustancia del hombre, lo que estamos hablando ahora. La sustancia del hombre que es su constitución. En esta exposición donde hablaremos de la sustancia del hombre o su constitución en el campo de la teología, con respecto a esta doctrina, como lo decía yo delante, encontramos dos posturas, la dicotomía y la tricotomía. Y estas dos posturas tienen un fundamento bíblico. Si pudiéramos definir bíblicamente el espíritu, que es uno de los elementos, el espíritu es la esencia inmortal que conecta al hombre con Dios. Es el aliento divino que otorga vida y permite la comunión espiritual, siendo la parte que trasciende la existencia física y permanece eternamente. Son definiciones básicas, mi hermano y pastores, del espíritu. Característica o definición del alma, según la Biblia. El alma representa la mente, emociones y voluntad.
Es el núcleo de la identidad personal y la sede de las decisiones morales, capaz de experimentar sentimientos y deseos que afectan la conducta humana. Siempre cuando se habla del alma, se habla de que el alma es el centro de las emociones, las sensaciones, las pasiones, la voluntad. Eso se define como alma. El cuerpo, que nosotros entendemos que es, para que se entienda, la cáscara, el envoltorio, el cuerpo como vehículo terrenal. El cuerpo es la manifestación física y mortal del hombre. Funciona como el templo del Espíritu Santo y la Biblia enseña la importancia de su cuidado para preservar la integridad y la salud del ser humano. Relación entre espíritu, alma y cuerpo. Funciones y diferencias entre espíritu y alma. El espíritu es la conexión directa con Dios y fuente de vida eterna, mientras el alma es la conciencia individual con capacidad emocional y racional. Ambos son distintos pero complementarios en el ser humano. Integración espiritual y física en la vida humana. Eso habla de la sustancia del hombre en sus tres partes, digamos. La vida humana es una integración armoniosa de espíritu, alma y cuerpo. El equilibrio entre estos aspectos es fundamental para el bienestar completo, facilitando una relación profunda con Dios y una experiencia vital, saludable y plena. La Biblia enfatiza la importancia de nutrir cada parte para lograr esta integración esencial. La Biblia nos llama a cuidar y atender las necesidades integrales del ser, es decir, las necesidades del espíritu, que es el que se conecta con Dios, el alma, que es el asiento de las emociones, y el cuerpo en función de Dios. Aquí ahora entramos netamente, hermanos y pastores, a la base bíblica para estas dos posturas. Base bíblica para la tricotomía. En la Biblia, en términos generales, hay innumerables pasajes en los cuales está implícito la sustancia del hombre. Los pasajes que apoyan esta postura más claros, de hecho, en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia, existen solamente dos pasajes que son Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, donde habla de el espíritu, el alma y el cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ahí habla de la sustancia del hombre en su integridad, espíritu, alma y cuerpo, ahí están los tres elementos, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese pasaje, que es un pasaje sumamente claro, están los tres elementos porque estamos hablando de la base bíblica para la postura de la tricotomía. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí obviamente está implícito el cuerpo, porque si hay un alma y un espíritu significa que hay un cuerpo. Ahora, hay otros pasajes que hacen mención del alma y del espíritu, distinguiendo entre ellos. Por ejemplo, Lucas 1, 46 y 47, María, cierto, que fue la mujer, nosotros entendemos favorecida, la madre del Salvador, dice Lucas 1, 46 y 47, dice, engrandece mi alma, un elemento, al Señor, y mi espíritu, otro elemento, se regocija en Dios mi Salvador. Es obvio que ahí está implícito el cuerpo, porque está el alma y el espíritu. Job capítulo 27, verso 3. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, un elemento, y haya hálito, el ruah, el espíritu, el aliento de Dios, que es el espíritu, y el hálito de Dios en mis narices. Ahí también, hermanos y pastores, está implícito el cuerpo, que se supone que es hay un alma y un espíritu, que son la parte inmaterial, también está la parte material, que es el cuerpo. Esa es la base bíblica básicamente para la tricotomía. Base bíblica para la dicotomía, que es la otra perspectiva, opción, tendencia. El concepto teológico de la dicotomía está basado en que el ser humano
está compuesto por dos partes, un cuerpo material y un alma y un espíritu inmaterial. ¿Qué es lo que hace la dicotomía? Une al espíritu y el alma como un solo elemento. Por eso habla de la dicotomía, dos elementos. Entonces, el concepto teológico de la dicotomía está basado en que el ser humano está compuesto por dos partes, un cuerpo material y un alma y un espíritu inmaterial. Esta postura sostiene que tanto el espíritu como el alma forman una única persona o un solo elemento. Ellos afirman, la dicotomía afirma, que la Biblia usa los términos alma y espíritu indistintamente, o sea, de una forma intercambiable, para hablar de la parte inmaterial y espiritual. Ahí vemos algunos textos, Primera de Corintios capítulo 5, verso 3, donde Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, un elemento, pero presente en espíritu, dos elementos. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahí Pablo habla de los dos elementos, ¿ve? Es el base bíblica para la dicotomía. Habla del cuerpo y del espíritu, porque cuando habla del espíritu, también está ahí implícita el alma. Y Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, un elemento, más el alma, dos elementos, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ve? Entonces, en ese pasaje de Corintio, Pablo habla del cuerpo y del espíritu, no habla del alma. Y en Mateo 10:28 habla del cuerpo y del alma y no habla del espíritu porque está implícito. O sea, dos elementos. 1 Corintios capítulo 5, verso 3, cuerpo y espíritu. Y Mateo 10:28, cuerpo y alma, porque se usan, como dijimos al principio, en una forma intercambiable o indistintamente. ¿Cuál más? A ver que me saqué los lentes, espérenme un poquito. Eh, Salmo 31:5, que es un salmo profético, en las mismas palabras que expresó el Señor Jesucristo en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu, un elemento. Obviamente está el cuerpo presente, está implícito el cuerpo, pero no habla del alma. Génesis 35:18, cuando habla de Raquel, dice, aconteciéndole que se le salió el alma y murió. ¿Se da cuenta que los términos son intercambiables cuando para la base bíblica de la dicotomía, cuando en la Biblia aparece la palabra espíritu, está implícita el alma, y cuando aparece la palabra alma, está implícita el espíritu, porque ellos hablan de que el espíritu y el alma son un solo elemento. A ver dónde voy. Hechos capítulo 7, verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estoy citando algunos pasajes, pastor hermanos, mi hermano Patricio, que hablan de la dicotomía. El último pasaje, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de Dios y por el testimonio que tenían. En estos pasajes, pastores hermanos, y otros más, que aquí no están todos, vemos que el alma y el espíritu se usan indistintamente para hablar de lo mismo. Esa es la postura de la dicotomía. Ya estoy terminando ya, porque obvio que esto es un poquito breve. Ahí volvemos a ver, pastor hermano, el gráfico que ahí muestra la dicotomía como espíritu, alma y cuerpo, y la dicotomía como cuerpo y alma y espíritu que son, según ellos, la postura de la dicotomía son un solo elemento. Entonces, como conclusión, el concepto teológico de la sustancia del hombre nos muestra estas dos posturas, bíblicamente hablando, y las dos con base bíblica, la dicotomía y la tricotomía, teniendo un respaldo bíblico para cada una de ellas. Ahí está, hermano Patricio, la, la presentación. Amén. Espero hacerlo bien, espero que se haya escuchado bien y espero que haya sido entendible. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Mi pastor Máximo, vamos también, no sé si hay alguna pregunta de algún hermano, si está algún hermano, alguna pregunta, algo. Muy bien, mi pastor Máximo, muy bien. Lo bueno que aclaró las dos posturas, y de las dos posturas, bíblicamente, con las citas bíblicas usted la dio a conocer.
Está muy buena la diapositiva. Bueno, un PowerPoint. Parece que es un PowerPoint, mi pastor Máximo, ¿verdad? Sí, mi hermano, mi hijo me ayudó en todas esas imágenes y toda la construcción de ese Power. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi pastor Máximo. Amén. Así que vamos a evaluar al tiro esto desde ya. Mire, lo que yo siempre más exalto el compromiso, y yo veo el compromiso, de verdad. De hecho, mire, aquí tengo yo el registro, si lo pueden ver por pantalla. Ahí, ahí yo ya tengo el registro de notas, y este registro yo tengo que enviarlo. De hecho, hay algunos hermanos que ya tienen sus dos notas. Ya, y esta es la tercera nota. Así que mi pastor Máximo, muy bien. Recuerden, mi pastor Máximo, que me faltan, me parece la prueba. La prueba me parece, mi pastor Máximo. Sí, sí, amén. Ya, ahí tendríamos la prueba, un 7, amén. Así que Dios le bendiga a mi pastor, muchas gracias. Yo quiero dar gracias también a los pastores hermanos y a usted, hermano Patricio, por haberme dado la oportunidad y espero que haya sido entendible. Gracias y bendiciones. Amén, amén. Bueno, hermano amado, Mi, bueno, Patricio, ante un minutito, bueno, uno siempre podría hacer una pequeña pregunta bien sencilla, ¿ya? No sé si me escucha Pastor Máximo allá. Eh, Sí, amén, amén, mi hermano, mi pastor Patricio. Mi Pastor Máximo, es muy bueno las dos posturas. En realidad siempre nosotros, cuando hemos puesto, predicado en campaña, siempre tenemos la postura que somos tripartitos y encuentro también que por los pasajes bíblicos que usted acaba ¿no es cierto?, exponer, o sea, ambas posturas podríamos, en realidad, quiero preguntarle a usted como pastor más experimentado, ¿podríamos, mi pastor amado, ambas posturas o lo inclinamos? Se lo pregunto con mucho respeto y a la vez también, ¿no es cierto?, por la trayectoria, la envergadura, el porte que usted tiene, para no nosotros caer en un error doctrinal. Eh, a ver, quiero hacerme entender bien. ¿Cuál de las dos, mi pastor, usted se inclinaría más? O las dos, mi pastor, no quiero complicarlo, no sea. Sí, no, sí, Pero es sí. que, claro, como nosotros también enseñamos credo dominical, eh, por los pasajes bíblicos, creo que ambas pueden ser utilizables, pero ¿a cuál de las dos nos inclinaríamos más? Dicotomía, la noté aquí, o la dicotomía, mi pastor. Mire, yo no lo quise decir al principio, pero ya que me hace la pregunta, mi pastor lo voy a contestar. Lo primero que hay que decir, como usted bien lo plantea, disculpe, mi pastor, mi hermano Patricio, 2 minutitos solamente. Eh, Nosotros, como aquí lo vemos aquí, en estas dos posturas, las dos posturas tienen base bíblica. Entonces, cuando nosotros exponemos una doctrina, no podemos ser absolutistas nosotros. No podemos decir, no, la dicotomía es la bíblica y la dicotomía es una herejía o es una doctrina falsa. No, porque vemos que las dos tienen base bíblica. Lo otro importante, esta doctrina no es salvífica. Entonces, es una doctrina ¿cómo se dice? Secundaria. Es importante, pero no es salvífica, secundaria. Entonces, no podemos entrar en el campo de la discusión, no podemos imponer la doctrina, como el otro día hablaba el profesor Manuel Patricio, porque la doctrina no se impone. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿por cuál se inclina usted? Obviamente, cada pastor, de acuerdo a la enseñanza, a la formación bíblica que tenga, y cada concilio, cada denominación, se inclina por una de las dos posturas, determinando cuál tiene más base bíblica que otra. Entonces, obviamente yo tengo mi postura, no lo voy a decir porque el hermano Patricio me pidió que expusiera de las dos, porque si no estaríamos dando una identidad teológica aquí y la idea es no dar una identidad teológica, sino plantear, como dice siempre el hermano Patricio, las dos o las tres posturas del tema. Ahora, si ustedes después conversamos en privado, ahí yo les digo cuál es la postura que nosotros tenemos, no solamente como pastor, sino como ministerio. Pero aquí uno tiene que presentar las dos o tres posturas porque si usted se dio cuenta, las dos tienen base bíblica. Por eso que nunca tenemos que discutir sobre doctrina porque la doctrina no se discute, se enseña solamente. Así que si después quiere conversamos, ahí le digo cuál es mi postura personal, ¿ya? gloria a Dios. Muchas gracias, mi Bendiciones. pastor. Muchas gracias, hermano Patricio. Amén. Bueno, mi pastor Patricio tiene una conversación pendiente. Aleluya. Bueno, buen punto lo que toca mi pastor Máximo. Nosotros siempre hemos dicho que la doctrina, nosotros
De hecho, me gusta, hay un versículo bíblico que dice, aquel que no quiera aceptar nuestras enseñanzas, no hay que ni que recibirlo, ¿ya? O aquel que venga con otro evangelio, a tal no hay que recibirlo. Entonces, nosotros cuando hablamos de postura, nosotros en la teología se exponen las posturas. Por ejemplo, en el plan, en lo salvífico, lo que estaba tocando mi pastor Máximo es muy importante. Mientras nosotros no afecten, ¿no es cierto?, nuestra salvación, cuando nosotros hablamos de salvífico, y nosotros tenemos que ya hacer defensa, ¿no es cierto?, de la verdadera fe. Ahora, la doctrina que expuso mi pastor Máximo, yo le dije que expusiera las dos posturas, lo hizo súper bien a todo esto, lo felicito a mi pastor Máximo, porque esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea que podamos exponer las posturas. Recuerde que nosotros tenemos un concepto de, se puede decir, la línea pentecostal, de siempre estar, ¿no es cierto?, reprendiendo, haciendo cosas, no, hermano. Lo lindo de la teología es que nos viene a enseñar. Y eso es lo bueno, que nosotros podamos aprender, ¿no es cierto?, y tener los dos conceptos claros. Por ejemplo, aún así, aunque sea la doctrina salvífica, yo siempre he dicho, por ejemplo, ya tomando a los hermanos calvinistas, por ejemplo, esta ya entra en el rol del tema de la salvación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Nosotros igual incluso vamos a exponer las dos posturas. Todos sabemos por acá, por la línea que tiene la universidad es trinitaria, ¿no es cierto? Y aparte creemos en el libre albedrío, entonces no hay problema ya en tocar esa doctrina y se puede decir no imponerla, sino al contrario, inclinarlo a una doctrina. Claramente vamos a defender nuestra postura, ¿ya? Pero siempre el verdadero, se puede decir, maestro o el verdadero expositor, o como lo se está ahora haciendo, tenemos que tener fundamento de las dos veredas. Yo siempre he dicho, el día de mañana usted va a hacer apologética, por ejemplo, si vamos a hablar con un testigo de Jehová, nosotros vamos a saber ya sus doctrinas. De hecho, es linda el área de la apologética, ¿por qué? Porque a usted le va incluso, usted me puede decir, hermano Patricio, lo que usted va a decir ahora, quizás, de verdad, para los ojos de algún hermano puede ser quizá un poco cuestionable lo que yo le voy a decir, pero por ejemplo, en la apologética, usted tiene que leer hasta la Biblia de los testigos de Jehová, hermano. Entonces, ver los versículos, dónde se estirpan esos versículos, para poder tener una visión panorámica más clara de sus doctrinas y yo tener un fundamento también más claro y poder refutarle yo sus doctrinas. Pero no, yo siempre esto tiene que usted tener en cuenta que las doctrinas nunca se tiene que formar un tipo de debate, ¿ya? Yo siempre he dicho, más de 500 años de historia, hermano, entre el arminianismo, o Jacob de Arminio, ¿no es cierto? Y por otro lado, Juan Calvino, que este es un tema ya salvífico, hermano. Mire, más de 500 años yo he visto tantos debates que al final no llegan a acuerdo a ni un lado. ¿Me entiende? Entonces, el verdadero hijo de Dios tiene su convicción clara, su fundamento claro, y si el día de mañana usted tiene que hablar más, con bases y sustento bíblico, usted solamente va a exponer su punto de vista. Y el que no quiera recibirla, ni bienvenido le digáis. Como lo dice la escritura, lo enseña. Entonces, lo bueno de esto, hermano, que estamos aprendiendo a exponer y a conocer también diferentes tipos de doctrinas. No tan solo las que nos corresponde a nosotros, las que enseñamos en nuestra iglesia, sino también lo estamos conociendo en la otra vereda. Amén. Así que mi pastor Máximo, un 7 para su presentación. Y vamos ahora a la siguiente, que tengo por aquí la cita, que quiero irme en orden. Ya. Mi pastor Hipólito. Dios le bendiga, mi pastor Hipólito. Un gusto saludarle. Dios lo bendiga, mi hermano Patricio. Dios Amén. bendiga a los pastores, a los hermanos que están ahí conectados en la clase. Amén. Amén. Mi pastor, mire, es de 15 minutos. Obviamente, si hay alguna pregunta de un hermano, ser objetivo en la pregunta igual, hermano. Ya, aquí nadie Yo, vamos. yo, yo no voy a preguntar, así que espero que tampoco me pregunten. Aleluya, ya. Amén, amén. Ya mi pastor Hipólito. Así que mire, tiene 15 minutitos mi pastor, sin ningún problema, así que no tiene diapositiva, no hay ningún problema. Lo importante es que usted ponga la temática que es la providencia de Dios. Mi pastor, le damos el paso. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Patricio. Sí, tiene razón, a mí me tocó el tema, la providencia de Dios. Y tal como usted lo dice, yo tengo un problema con la tecnología. Estoy un poco limitado, así que no puedo hacer ningún sistema de PowerPoint ni nada de eso. Pero tengo aquí un tema, un estudio, un bosquejo con respecto a este tema que muchas veces no se toma muy en cuenta y
y es muy importante en la vida, tan solo de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Entonces, la providencia de Dios, mire, lo primero que voy a decir es que Dios tiene atributos. Dios Sí, es un Dios de atributos. Y tiene atributos personales que son atributos no relacionados y también tiene atributos morales que son atributos que pueden relacionarse con el ser humano. Dentro de los atributos no relacionados, se refiere a la naturaleza de Dios y tiene que ver con la espiritualidad, o sea, Dios es espíritu, Dios es eterno o infinito, Dios es uno. Esos son atributos personales de Dios. También Dios tiene atributos activos hacia hacia el universo, como son la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría, la soberanía. Y también está lo que es la providencia de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por providencia de Dios? La providencia de Dios es el concepto de que Dios interviene activamente en el universo, gobernándolo y guiando todos los acontecimientos, tanto pequeños como grandes, para que se cumpla un fin determinado. ¿Qué nos dice esto? Que Dios tiene el control de todas las cosas, que a Él nada se le escapa, todo está en el conocimiento y en el control de Dios. La providencia de Dios significa que Dios tiene un plan y un propósito para todo. En Dios nada es una casualidad, en Dios nada pasa al azar, sino que todas las cosas en Dios tienen un plan y un propósito. Y este plan lo lleva para lograr con sabiduría y cuidado un fin, a veces por medios naturales y otras veces por medios sobrenaturales o milagrosos, podríamos decirlo. Ahora, para entender un poquito más lo que es el concepto, la palabra providencia viene del latín, que se lee providentia y que significa previsión o vista previa. Y también viene del griego y se compone de dos palabras, el griego pro, que significa antes, y la palabra videncia, que significa ver. O sea, la providencia de Dios se refiere a la acción de ver el fin de todas las cosas y de proveer y cuidar que tenga un buen final. Eso es más o menos lo que nos habla lo que es la providencia de Dios. Por ejemplo, esto lo podemos graficar escrituralmente en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, este texto de Pablo nos hace entender a nosotros que no solamente lo bueno nos trae bendición, sino que también Dios en su providencia permite que las cosas malas también nos traigan un bienestar o una enseñanza edificante y provechosa para nuestra vida. Que a veces nosotros no entendemos que esas cosas que no queremos vivir, no queremos pasar, no queremos experimentar, muchas veces en la providencia de Dios se pueden convertir también en una buena enseñanza, en una forma de nosotros experimentar situaciones que nos permiten a nosotros, a través de esa situación o de esa experiencia, poder también transmitírsela a otros, para enseñarles cómo actúa Dios, no solamente en las cosas malas, sino que también en las cosas buenas. Ahora, esta doctrina de la providencia de Dios nos afirma que Dios tiene control total sobre todas las cosas, contrario a una filosofía que se llama deísmo, que esa filosofía o ese pensamiento humano dice que Dios creó el universo y creó todas las cosas, pero que después lo abandonó a su propio destino para que se gobernara solo. Eso es el deísmo. Pero la providencia de Dios nos muestra lo contrario, nos enseña lo contrario, que Dios tiene el control de todas las cosas.
porque todo es de Él. Dice la Biblia ahí en Colosenses 1:17 que Él sustenta todas las cosas. Entonces, lo que quiero dejar bien establecido, hermanos y pastores, es que este concepto de la, ay, Señor, este concepto de la providencia de Dios nos tiene que dejar claro en nuestra mente que Dios está en control de todo. Eso es lo que nos quiere enseñar este tema. Ahora, Daniel 4:35 dice lo siguiente, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, refiriéndose a Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque eso está sujeto solamente al control de Dios, no está sujeto a cada uno de nosotros. Ahora Dios tiene derecho absoluto de gobernar y de disponer de sus criaturas según su voluntad. Y todo lo creado, Él lo puede gobernar y disponer conforme a su voluntad, y posee este derecho en virtud de su infinita superioridad. Como le dice, por ejemplo, a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces Él, su superioridad infinita le permite, y su propiedad, porque dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es propiedad de Dios. Por lo tanto, Él tiene el derecho absoluto de gobernar y disponer de acuerdo a su propia voluntad. Ahora, este ejemplo de la dependencia o de la providencia de Dios lo podemos ver en algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, en la vida de José, conocemos la historia de José, que sabemos que era el hijo preferido de Jacob, y provocó la envidia de sus hermanos por causa de los sueños que él tenía y que los publicaba y lo hacía ver como una persona superior a los demás. Esto provocó la envidia, llevó a los hermanos de José a tirarlo a una cisterna, venderlo a un grupo de personas que, amalecitas creo que eran, o ismaelitas, no recuerdo bien en este momento, y venderlo, y lo llevaron a Egipto. Y todo ese daño, toda esa maldad, toda esa perversidad que hicieron los hermanos de José, en la providencia de Dios finalmente resultó en una bendición, porque conocemos la historia de José. José llegó a Egipto, estuvo en la cárcel, estuvo en la casa de Potifar, le sucedieron todas las cosas que le pasaron, Dios le dio sueños, Dios interpretó el sueño de las vacas flacas, de las vacas gordas, y eso hizo que el faraón lo pusiera como un gobernador en Egipto, a lo cual permitió que él gobernara y a través de ese gobierno permitió que el mismo pueblo de Israel y la misma familia de José pudiera ser preservada a causa de la hambruna que se había presentado en Egipto, o sea, en todo el lugar. Y esa posición de José como gobernador permitió justamente preservar a su familia y por consecuencia de ello se estableció la nación de Israel finalmente. Y todo eso está en el consejo, o sea, en la providencia de Dios. Mire, Génesis 45, versículo 5, estas palabras de José dice así, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ahí está confirmando el mismo José que todo lo que aconteció con él estaba en los planes de Dios. O sea, estaba en la voluntad y en la providencia de Dios. Si queremos ver otro ejemplo, podemos ver el ejemplo de la vida de Job, que también es algo que yo quiero dejar claro. A Dios nada se le escapa. Dios conocía todo lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a pasar con Job.
por eso permitió que el diablo lo tocara, perdió todo, pero Dios también conocía la integridad de Job y que a pesar de toda la situación que iba a vivir Job, iba a terminar en una bendición, porque al final de cuentas y al final de toda la prueba, todo lo que pasó con Job en la providencia de Dios resultó para un bienestar mayor, porque todo lo que perdió, Dios finalmente se lo devolvió. Y para terminar, que no sé cuántos minutos llevo, pero igual para terminar ya, quiero referirme a la vida del Señor Jesucristo, que también fue una vida dirigida justamente por la providencia de Dios, porque nada de lo que pasó con el Señor Jesucristo lo causó el hombre, aunque Dios usó a los hombres para poder lograr sus propósitos en la vida del Señor, pero todo eso estaba plenamente establecido. De hecho, dice Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro cuando da este discurso, él deja claramente establecido que todo lo que pasó con el Señor no fue por voluntad de los hombres, sino que fue por voluntad de Dios. Todos los eventos, todas las situaciones, desde el mismo nacimiento de Jesús, ahí estuvo la providencia de Dios. Recuerde que el Señor cuando nació se levantó un edicto que iban a matar a todos los niños menores de 2 años y Dios en su providencia permitió que escaparan a Egipto para preservar la vida de su hijo. Después lo llamó de Egipto. Estaba establecido y estaba profetizado que Jesús iba a nacer de una virgen. Todo lo que pasó con Jesús está dentro de lo que es el conocimiento anticipado de Dios. Vemos su nacimiento, Isaías 7:14, su huida y su regreso a Egipto, Osea 11:1, la traición de Judas. Todo eso estaba establecido que iba a suceder, estaba ya determinado por Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 41, versículo 9. O sea, todo lo profetizado en la persona de Jesús se cumplió porque actuó la providencia de Dios en la vida del Señor Jesucristo, aún llevándolo al sacrificio. Recordemos que el capítulo 53 de Isaías hace un reflejo, pero clarísimo, del sacrificio de Jesús. Entonces, hermano Patricio, este tema que es muy amplio, generalmente uno en los 15 minutos que tiene no alcanza a copar todo lo que es el vasto información que hay con respecto a esto, pero yo quise más o menos hacerlo bien resumido en el sentido de dar a entender lo que significaba la providencia de Dios y cómo actuó en personajes tan importantes como José, como Job y como el mismo Señor Jesucristo. Y todo lo que pasó con ellos, nada fue al azar o por casualidad o por causa de la voluntad humana. Todo esto aconteció justamente cumpliendo Dios su voluntad y proveyendo que todo lo que pasó trajera bendición tanto para el que lo pasó como para los demás. En la persona de Jesús, toda la traición de Judas y todo lo que pasó con él redundó en la salvación del hombre. Por lo tanto, el fin final y el propósito final de la providencia de Dios es cuidar y ver el fin y proveer que todo tenga un buen final. Ese es el concepto final de lo que es la providencia de Dios, mi hermano Patricio. Es lo que yo más o menos podría exponer. Amén. Ahora sí, mi pastor Hipólito, muy bien. Dios le bendiga. Amén. No sé si hay alguna pregunta de algún hermano. Bueno, yo por lo menos entendí muy claro
ya, la providencia de Dios. Así que recuerde que siempre tenemos que entender que Dios siempre interviene, hermano amado, en el universo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Como decía mi pastor Hipólito, Dios no creó, de hecho hay una rama, ¿no es cierto? Sobre todo se puede decir, ateístas, dicen que, ¿no es cierto? Como que Dios, claro, algunos creen que son parciales, algunos ateístas parciales, mi pastor Hipólito, que ellos creen que Dios, claro, hay un ser superior que quizás pudo haber creado algo y que todo lo demás después lo dejó al azar. Entonces, claramente, la providencia de Dios, a nosotros que tenemos la postura cristocéntrica, Dios está en todo, ¿no es cierto? Desde el principio a fin, Dios está ahí con su mano poderosa. Él está para interceder, está incluso para gobernar en la vida. Aún así no está el gobierno teocrático, ¿no es cierto?, del reinado milenial en Cristo, pero aún así, a través de su Espíritu Santo, la providencia de Dios siempre se ha manifestado en el hombre, siempre Dios ha estado con el hombre. De hecho, si vemos las dispensaciones, también vemos todo el proceso del propósito de Dios en la vida del humano, intercediendo y trabajando en el hombre. Así que muy bien, mi pastor Hipólito, le felicito, a pesar de que no tenía ni un medio para poder exponer. Le agradecemos, mi pastor Hipólito, desde ya su presentación. Vamos a evaluar inmediatamente a mi pastor Hipólito. Recuerden que esto lo van a ver muchos allá, lo van a ver, así que usted por lo menos está claro, lo entendí. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Todo bien? Ya, está todo bien, mi pastor Hipólito. Dios me lo bendiga, muchas gracias. A mí, mi hermano Patricio, que le bendiga. Amén. Y vamos ya, en los tiempos hemos estado súper bien, así que gracias al Señor se ha trabajado de la forma muy ordenada y como a usted se le dio el tiempo. Así que mi hermano, mi pastor Juan Carlos Lucero, me llamó ya por teléfono, vamos a anotarlo inmediatamente para el miércoles. Ya, mi hermano Jorge Paredes. Amén. Dios le bendiga, hermano Jorge. Déjeme verlo por ahí en pantalla para anclarlo. No sé si va a ocupar alguna diapositiva, si va a ocupar No, alguna. ninguna guía positiva, solamente una instrucción de la palabra. Así que Ya, mi si hermano. alguien tiene un cuaderno, un lápiz, bueno, saludamos primeramente ante todo a todos nuestros pastores, a nuestros hermanos. Pero si alguno quiere anotar algo, puede anotarlo. Vamos a tratar de hacerlo en un corto tiempo, ya que la enseñanza no es muy corta, pero creemos que Dios nos dará la seguridad para poder hacerlo. Amén. Amén. Mi hermano Jorge tiene toda la libertad. Recuerde que si usted, igual porque la Trinidad es un tema igual bien intenso, ¿ya? Y necesitamos quedar claro igual cómo va a poner su postura. Perdón, mi hermano. Vamos a silenciar, mi hermano. Ya, ahí le silenciamos. Ya, mi hermano Jorge Paredes. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a partir con un poco de doctrina que contradicen lo que nosotros creemos que es la Trinidad. Amén. Es bueno tener claro como apología qué es lo que enseñan otras doctrinas y de qué manera la Biblia enseña que están de manera errónea. La primera que vamos a ver, el modalismo o sabellianismo, el cual enseña que Dios es solo una persona, no se manifiesta como Padre, no se manifiesta como Hijo ni Espíritu Santo. Amén. Y esto contradice y niega la existencia real de tres personas distintas, coexistiendo, como lo abarca la Trinidad, y contradice lo que la Biblia enseña en Mateo capítulo 3, versículos 16, 17, y Juan capítulo 17. Esto es lo primero que contradice lo que es la Trinidad. Amén. La segunda doctrina se llama arrianismo, y el arrianismo enseña que Jesús fue creado pero que Jesús no es Dios. Y esta doctrina niega lo que la Biblia enseña en San Juan capítulo 1, versículo 1, cuando la Biblia con claridad enseña que Jesucristo es Dios. En San Juan capítulo 8, versículo 58, de igual manera lo dice, donde Jesús es eterno y divino. La tercera doctrina que contradice la Trinidad es el socinianismo.
Y esta doctrina niega que Jesús sea Dios, o sea, que quita su divinidad. No solo eso, que no, también niega la expiación, también niega la Trinidad, o sea, contradice y niega todo que el Nuevo Testamento enseña, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, y según San Juan capítulo 1, versículo 14. La cuarta doctrina que niega la Trinidad es la adopcionismo, que enseña que Jesús era solo un hombre adoptado por Dios en el bautismo. O sea, él nunca fue un hijo cuando nació dentro del vientre de María, o gloria a su nombre, sino ellos dicen que Jesús en el momento del bautismo recién se le dio la facultad de poder llamarse hijo, y esto contradice lo que la Biblia enseña en Lucas capítulo 1, versículo 35, que declara que Jesús, cuando nace, ya nace siendo hijo de Dios. La quinta doctrina que contradice la Trinidad es el unitarismo. Afirma que Dios es una sola persona, el Padre. Niega la deidad del Hijo y niega la deidad del Espíritu Santo. Y podemos verlo a la luz de la Escritura, que niega Juan capítulo 14, capítulo 16 y Hebreo capítulo 1, que hablan de la deidad de Jesús y del Espíritu Santo. También podemos ver en el sexto lugar a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han entendido mal la Biblia, y cuando leen Tesalonicense, que viene con voz de arcángel, han llevado esa escritura al capítulo 12 de Daniel, y ellos creen que Jesús no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Y el Espíritu Santo no es Dios, sino solamente una fuerza activa. Contradicen lo que la Biblia enseña en San Juan capítulo 20, versículo 28, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, donde muestra la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. También hoy día se ha levantado un movimiento que se llama Solo Jesús, pero que se le denomina modalismo moderno, y hoy día lo podemos ver en toda Sudamérica, que se llama Iglesia Unida Pentecostal. Y ellos solo creen en la existencia de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Y esta doctrina, hermano amado, se ha metido sobre los mismos que creen sobre la Trinidad, no logrando entender que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre y que el Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre. Por eso algunos, creyendo en la doctrina de la Trinidad, le oran al Hijo, oran a Jesús, cuando mismo Jesús en el libro de Mateo enseñó a orar al Padre por intermedio, como nos señala el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, el único mediador, Jesucristo. Por eso es necesario lograr entender con claridad qué es lo que es la Trinidad, hermano amado. También en el octavo lugar tenemos el gnosticismo, donde Jesús no era Dios ni humano, sino un ser espiritual. Y esto lo contradice la Biblia en 1 Juan capítulo 4, versículos 2 o 3, donde declara que Jesús vino en carne. El mormonismo, hermano amado, otra doctrina, la cual dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses por separado. Y ojo, porque muchos trinitarios igual piensan esto, que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son dioses distintos, y eso a la verdad es una herejía. Porque la Biblia nos enseña en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que será el texto base el cual ocuparemos para demostrar la Trinidad, hermano amado. De igual manera, cuando vemos el Medio Oriente, podemos ver el Islam, que niega la Trinidad, la deidad de Cristo y la crucifixión, contradice todo lo que nosotros creemos como el Nuevo Testamento. El judaísmo rabínico, que acepta a Dios como uno, pero niega al Hijo y niega al Espíritu Santo. Contradice y rechaza toda revelación de Jesús. Y en el número 12 podemos ver la Cristodelfianos, que niega la Trinidad, niega la eternidad de Jesús y la persona del Espíritu Santo. En conclusión, hermano amado, toda esta doctrina
contradicen la revelación bíblica que enseña con claridad la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Así que vamos a entender, según Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, el texto base, ¿qué es lo que enseña en el hebreo original? La Biblia enseña de esta manera: oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Pero cuando analizamos nosotros en el hebreo, este uno no habla de uno de una individualización, hermano amado, sino habla, oh gloria a su nombre, de una palabra hebrea que quiere decir ejad. ¿Qué significa ejad? Ejad significa una palabra compuesta en un conjunto unido, el cual no individualiza tan solo una persona. Un ejemplo: nosotros somos un país, Chile. Chile, un país es uno, un ejad, pero tiene muchos habitantes. Esa es la palabra la cual aparece cuando Jehová uno es. Jehová, ejad, es. Es un plural, hermano amado. Cuando nosotros vemos la Biblia y analizamos en el hebreo, no solamente aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, sino también aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne habla de una unidad, pero la unidad no individualiza una sola persona, sino que en el original es ejad, que quiere decir dos personas, las cuales en la unión de la perfecta unidad hacen una persona. Éxodo capítulo 26, versículo 6. Aquí habla sobre muchas piezas que están en el tabernáculo. Dice así: hará también 50 corchetes de oro y se unirá el tabernáculo y será uno solo. O sea, el tabernáculo era uno solo, pero estaba constituido de muchas piezas, y ese uno en el original es ejad. Ezequiel capítulo 37, versículo 17. Habla así: júntalos. Luego el uno con el otro. Ese uno es ejad. Júntalo. Luego el uno con el otro para que sean uno, ejad. Solo en tu mano. O sea que dos palos serán uno cuando se unen. Pero en el original habla de ejad, el cual quiere decir solo uno. Cuando nosotros analizamos la Biblia, en el hebreo siempre, cuando se habla de Elohim, Adonai, podemos entender que se habla de un plural. Por eso es necesario irse a la raíz de las palabras. Cuando analizamos nosotros la palabra Elohim, Elohim quiere decir Dios, pero no en singular, sino Dios en plural. Elohim es una palabra plural aplicada al Dios verdadero, que se usa como un verbo en singular. Ejemplo: Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó una palabra singular, pero dice creó Dios, y Dios quiere decir Elohim, para que usted me vaya entendiendo. En el principio creó, singular, Elohim, plural, los cielos y la tierra. No dice el cielo y la tierra, dice los cielos. Entonces ese plural de Elohim viene acompañado de otro plural. Y en esa pluralidad se identifica que Elohim no significa solamente un Dios de manera singular, sino plural. Dios habla en plural. Cuando analizamos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos ver una planificación. En esa planificación se habla y se dice de qué manera el hombre será hecho. Y se dicen estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen. Podemos ver que está el Padre, podemos ver que está el Hijo y podemos ver que está el Espíritu Santo. Y la imagen, ¿quién es? Como lo dice Colosense o Hebreo, es Jesús, la imagen misma de su sustancia. También podemos ver en el griego heis, cuando analizamos el Nuevo Testamento. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando vamos a ver un original, no se ven en el griego, sino se ven en el hebreo. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, no se ve en el hebreo, sino se ve en el griego. La palabra griega uno en el Nuevo Testamento es heis, que significa unidad absoluta y compartida. Ejemplo: Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Esta palabra, cuando dice yo y el Padre uno somos, muchos
la mal han entendido como lo solo Jesús, y ellos han dicho que Jesús también es el Padre, cuando aquí habla de una palabra que habla de uno, pero una palabra que habla de un pluralismo. O sea, podemos identificar que hace una particularidad entre yo y el Padre. Lo habla como persona distinta, pero lo habla en una perfecta unidad. Jesús no dice que Él y el Padre son una sola persona, pero sí dice que son una sola esencia. Heis. Por eso Heis significa una unidad absoluta. Por eso Dios no está en tres personas. Por eso matamos toda herejía, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, sino son un Dios en tres personas. En el resumen doctrinal podemos entender que Dios es uno en esencia, pero en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona posee una voluntad propia, por eso la podemos individualizar como persona. Pero antes de profundizar en ese tema, quiero profundizar de cuándo fue creado o cuándo Dios se le manifestó al hombre con un hombre. Porque hoy día todos conocemos y hablamos del Antiguo Testamento, y cuando se nos pregunta quién es Dios, lo primero que decimos es Jehová. Cuando usted analiza una Biblia sectariana, de lo cual nosotros no creemos, podemos analizar una Biblia de los testigos de Jehová, y ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no aparece Jesús, sino aparece Jehová. Le sacan mucho protagonismo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos identifican que Jesús no es Dios, si solamente solamente Jehová es Dios. Por eso es bueno entender quién fue Jehová en el Antiguo Testamento. Hoy día ni siquiera las personas que creen en la Trinidad entienden a cabalidad quién fue Jehová en el Antiguo Testamento. Si yo le pregunto a usted, hermano amado, pastor amado, ¿quién es Jehová? Probablemente su respuesta va a ser el Padre. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Jehová es solo el Padre. La Biblia no enseña que Jehová es solo el Hijo. La Biblia no enseña que Jehová es solo el Espíritu Santo. Cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento, podremos verificar a la luz de la Escritura que la Biblia enseña que Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para eso, hermano amado, nos vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando se revela Dios a Moisés, lo primero que le dice y le escribe son 4 letras, que es la Y, la H, la W y la H. Y estas letras, hermano amado, porque según el vocabulario, el alfabeto hebreo, en el alfabeto hebreo no hay vocales, sino solamente hay letras, hay consonantes. Entonces, ellos no tienen vocales, por eso estas palabras, estas letras no tenían una pronunciación. Se cree que la pronunciación de todas estas letras es esta. Esto quiere decir YHWH. Aunque no se puede pronunciar, se debería oír de esta manera. Por eso la Biblia también enseña que todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero a través del tiempo, de la raíz hebrea, se empezaron a modificar para poder entenderse, hermano amado, y se le agregaron algunas vocales, por decirlo, y el nombre que llevaba era Yahweh. O sea, ya no era solamente la Y, la H, la W y la H, no eran 4 letras que no pudieran pronunciarse, sino se pronunciaba como Yahweh. Y a través de los tiempos, hermano amado, esto fue cambiando. Los masoretas, ¿quién eran los masoretas? Eran escribas judíos que entre el siglo VI y el siglo X, ellos transformaron la palabra Yahweh y la transformaron a un castellano y lo pusieron como Jehová. O sea, la revelación de estas 4 letras llegaron a ser hasta el día de hoy o a poder interpretarse o a poder entenderse como Jehová. Podemos entender que el nombre revelado son 4 letras, YHWH, pero luego se reconstruyó probablemente y se puso como Yahweh, pero luego
se formalizó en una tradición española y se puso Jehová. Entonces nosotros hoy en día entendemos Mano, quién es Jorge, Jehová, pero ¿sí? 5 minutitos más, 5 minutitos, si puede, por favor, ya. Yo sé que es intenso el tema, yo le dije con confianza, pero vamos ya más de 15 minutos, 5 minutitos más, amado, ya. Si puede, Amén. Entonces vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver quién es Jehová. La Biblia enseña en 1 Juan, capítulo 1, 18, que al Dios Padre nadie lo ha visto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el único que habita en la luz inaccesible, el cual ningún hombre puede ver. Pero cuando analizamos la Biblia en Éxodo, capítulo 33, versículo 11, había un Jehová al cual Moisés miraba cara a cara. ¿Quién era ese Jehová? La imagen misma de su sustancia. ¿Quién era? Jesús. Éxodo capítulo 33, versículo 20, había una voz que dijo: ningún hombre podrá ver mi rostro. ¿Quién era ese Jehová? Era el Padre. O sea, que está Jehová Padre y Jehová Hijo. Cuando analizamos a Elías dentro de la cueva, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 11 y 12, podemos ver a Elías dentro de la cueva, está hablando con Jehová, pero luego sale fuera de la cueva y se le presenta nuevamente Jehová en un silbido apacible. Cuando podemos ver la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, versículos de 2 al 6, podemos ver al ángel de Jehová. Pero también podemos escuchar una voz desde el cielo, la cual es Jehová, y podemos diferenciar al Hijo y al Padre. Podemos ver a Jehová luchando con Jacob, Génesis capítulo 32, versículo 30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, pero al Padre nadie lo ha visto, por ende él no vio al Padre, sino vio al Hijo. La Biblia enseña, Salmo capítulo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, ahí separa al Padre y al Hijo, siéntate a mi diestra. Jehová Padre hablando a Jehová Hijo. Zacarías capítulo 3, versículo 2, dice así: y dijo Jehová a Satanás, que Jehová te reprenda. O sea, el Padre mandó al Hijo a reprender a Satanás. Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover de parte de Jehová desde los cielos, que hizo llover el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Jehová también estaba con Abraham. Uno estaba con Abraham y el otro estaba en el cielo derramando juicio. Zacarías capítulo 2, versículo 8 al 11. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Jehová me envía. Son dos personas siendo Jehová. Ahí podemos identificar, de igual manera podemos identificar Éxodo capítulo 8, versículo 19, donde dice que Jehová escribió la tabla de la ley, pero también lo señalan como el dedo de Dios. ¿Quién era el dedo de Dios? La Biblia lo señala en Lucas capítulo 11, versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. El libro de Mateo más dice, mas si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. O sea, ¿quién era Jehová? O el dedo de Dios era el Espíritu Santo. Ahí podemos entender en poca reseña, hermano amado, que Jehová en la antigüedad siempre estuvo en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso hoy en día debemos entender que la revelación del Nuevo Testamento ya hace una separación entre el Hijo, entre el Padre y entre el Espíritu Santo. Cuando analizamos cada figura, podemos analizar el Padre de manera separada. Enseña en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 17, que el Padre habla. Yo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Habla el Padre con voz propia, identifica al Hijo y expresa complacencia. O sea que vemos dos personalidades, está el Hijo y está el Padre de manera separada. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Oye la oración. ¿Es quién? El Padre. Jesús enseñó a orar al Padre. Todo lo que pidieras en mi nombre al Padre, yo lo haré. Respondiendo según su voluntad, Él escucha a través de un atributo personal. Por eso podemos identificarlo como una persona, no como un ser humano. El Padre envía, Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Podemos desglosar que Él envía conforme a un propósito, que Él toma decisiones y envía requiriendo una voluntad propia.
En el cuarto lugar podemos identificar que el Padre se dolió. Aquí estamos hablando de la personalidad del Padre. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y se dolió su corazón. Con estos versículos podemos identificar la persona del Padre. La Biblia enseña en Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, o sea, él habló con autoridad, enseñó, se comunicó, se habló y demostró una personalidad. Eso habla de una persona. El Hijo siente, Juan capítulo 11, versículo 35, expresa tristeza, compasión. Sentir demuestra emociones personales. El Espíritu Santo es una persona separada. Así dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 2. Dios es el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra que os he llamado. O sea, aquí habló, ordenó, llamó de persona y demostró su personalidad. Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas que ha de decir. O sea, enseña, instruye, revela, enseña el acto intelectual a la persona para que pueda interpretar la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se entristece, tiene emociones y siente tristeza. Y eso es demostrativo a través de una personalidad. De igual manera podemos ver en ejemplos del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 8, 48, versículo 16. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso hizo, allí estaré yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí, ¿quién es el Padre? Jehová el Señor. ¿Quién es el Hijo? ¿A cuál enviaron? ¿Pero con qué fue ungido? Con el Espíritu. Podemos ver las tres personas en Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre mi espíritu. El Padre es mi alma, el que sostiene al siervo. El Hijo es el siervo, el escogido, y el Espíritu Santo, el que lo ha puesto el Espíritu sobre el escogido. Isaías capítulo 65, 1. Perdón, Isaías capítulo 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado. Aquí está el Padre, porque Jehová me ungió. Está el Hijo, el que dice que está sobre mí, y está el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Así que podemos identificar en el Antiguo Testamento con claridad las tres personas, y en el Nuevo Testamento está de igual manera revelado. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, la Biblia enseña, y Jesús, después de que fue bautizado, vio el Espíritu de Dios que descendía y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Aquí podemos ver la persona del Padre, que es una voz del cielo. Podemos ver la persona del Hijo, que es Jesús siendo bautizado. Podemos ver la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual descendía. Mateo capítulo 28, versículo 19, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver al Padre mencionado específicamente, al Hijo mencionado explícitamente y el Espíritu Santo mencionado explícitamente en este término. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Amén. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, el Espíritu de verdad. Está el Hijo, el cual ruega, el Padre, el cual da la orden, y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es donde podemos ver a las tres personas con claridad. Amén. Mi hermano Jorge, Dios me lo bendiga. Yo lo dejé igual, que se extendiera un poquitito, porque esta doctrina ya es cardinal, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, queridos hermanos pastores, alguna pregunta para nuestro hermano. Voy a tocar un punto sobre lo que usted tomó, mi hermano Jorge Paredes, que hay una transliteración en el nombre, ¿ya? Eso yo creo que fue de más porque el tetragramón, ya nosotros sabemos que no habían vocales en el tema en el tiempo de la lengua hebraica. Entonces, de hecho, los judíos por eso a los judíos no le tienen nombre, no le apropian un nombre, porque para los judíos Dios es todo.
De hecho, por eso le dicen Adonai, Elohim, ¿ya? Y ellos no se atreven a ponerle un nombre, se puede decir plural, ¿ya? No, Yes. no tienen eso. Yo creo que estuvo eso igual, lo entendemos, sí, cómo estuvo esa parte. No sé si hay alguna pregunta, algún pastor, algo para mi hermano Jorge. No sé si hay alguien por ahí. Dios le bendiga, hermano Jorgito. Le vamos al tiro a evaluar ya. Yo lo dejé un poquito que se extendiera por el tema porque hablar de esta doctrina, de hecho la vamos a tocarla ya más a fondo este otro año, y vamos a ver todo sobre los nombres también, como apuntaba mi hermano Jorge Paredes, como apuntaba, no se me perdió la nota, al nombre, porque igual es importante el nombre de Dios, ¿ya? Ya ahí hay una disyuntiva en el tetragramón que se le llama, y por qué nosotros no podemos, o los judíos no se atrevieron a ponerle un nombre. Súper bueno eso. Mi hermano Jorge, Dios me lo bendiga. ¿Ya? Gracias por su exposición. Amén, mi hermano Vamos. Patricio. Dios le bendiga a cada uno de los pastores y tratamos de hacer lo mejor. Cuesta Amén. de repente poner un tema en poquito tiempo, pero ahí tratamos de hacer lo mejor. Dios le bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano Jorge. Bendiciones. Amén. Ya. Y tenemos a mi hermano Cristóbal. Mi hermano Cristóbal, si está por ahí. Dios me lo bendiga. Sí, amén. Muy buenas Ya. tardes. Bueno, ya anoche. Saludos a todos los pastores, a todos los hermanos. Eh, bueno, a mí me tocó el tema la santidad de Dios. Y vamos a comenzar hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios es el atributo que se eleva por encima de todos los demás. No sé si se oye bien. Sí, amén. Es la esencia misma de su ser. Cuando la Biblia quiere mostrar quién es Dios en su naturaleza más pura, lo presenta como santo, santo, santo. Y vemos eso en Isaías capítulo 6 en el verso 3 y Apocalipsis capítulo 4 en el verso 8. Ningún otro atributo se repite tres veces de esta misma manera. Recordemos que no fue solamente un santo, 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 sino fue una exaltación sublime de seres angelicales, y la que sale en Apocalipsis, bueno, ya sabemos que también fue una adoración similar, algo muy especial, y fue algo eh, apoteósico, si se puede decir de esa manera. Ningún otro tributo se repite de esta misma manera. Esto nos dice que su santidad no es solo un aspecto más de su carácter, sino el fundamento desde el cual se extiende todos sus además atributos. Entonces, yo puse para desglosar un poco algunos puntos, por lo menos definiendo la palabra. Entonces, tengo el primer punto que entonces decimos que Dios es santo en su esencia. La raíz etimológica del vocabulario santo proviene del hebreo, kadosh, que es separado, apartado, consagrado. La primera mención de este término hebreo, kadosh, aparece al final de la obra creativa. Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó todo sus obras que había hecho, bendijo y lo santificó al séptimo día. Entonces vemos en Génesis capítulo 2 en el verso 3 que Dios usa, o es la primera vez que sale esta palabra de Kadosh en la escritura. Al culminar, pues Dios la creación, Dios la bendijo y la santificó. Esto pone en evidencia que desde el principio Dios ha separado para sí determinadas cosas, personas, lugares como señal de su presencia. En un mundo, eh, en un mundo, y para ver, disculpe, como señal de su presencia en un mundo y sus derechos sobre sí mismo. Esto es relevante ya que recordemos que esta eh, primera vez que aparece este verbo fue mucho antes de la caída. Todavía no había ocurrido la desobediencia del hombre. Y ya Dios estaba santificando para sí, pues, toda su creación. Cuando el hombre peca, no solamente desobedece una regla divina, atenta contra la santidad de Dios. Por eso el pecado es definido en la Biblia como iniquidad, una ofensa directa contra ese carácter santo que sostiene todo el orden universal. Y
Esto enfatiza un poco o habla un poco de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 19, que dice que porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque con la caída, todos conocemos, ¿verdad? Que con la caída no solamente hubo una separación entre Dios y el hombre, sino que también la misma creación, ¿verdad? Fue corrompida por causa de la desobediencia del hombre, arrastrando así, pues, a, a la creación completa de Dios a una condición desfavorable. Eso es importante recalcarlo. Por tal razón, Dios no tolera la impureza en su presencia. Está obligado a castigar al pecador. Y vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el valor es la santidad de Dios. Esto lo encontramos en Levítico 11, 44 al 45, donde encontramos ese mandamiento santo, donde dice, sé santo porque yo soy santo. Tengo un segundo punto que habla de la literatura sacerdotal. La santidad adquiere un sentido cúltico, es decir, un significado que tiene algo dentro del culto de adoración a Dios. Por su relación con Dios, se aplica a las cosas sagradas o dedicadas a Él. Por ejemplo, tenemos el lugar santo, ¿verdad?, donde Yahvé se hace presente, o donde elige el, como en este caso el tabernáculo, Éxodo 28:43, el templo, vemos Jerusalén, el monte Sinaí, las ciudades de Israel, porque están en la tierra prometida, y santifica su presencia. También vemos esos días especiales dedicados, como el día Sabá, el sábado, y las festividades. Eh, También encontramos en ese mismo culto, en ese mismo orden de culto, también encontramos las personas consagradas como los sacerdotes, los sumos sacerdotes, también estaban incluidas. Recuerde que hablamos de esa litúrgica y de todos los elementos o los utensilios que se usaban o se consagraban, mejor dicho, para adorar a Dios. Deberían haber previamente santificado, por lo menos las vestiduras, los utensilios, también, aún las víctimas, ¿verdad? Hermano Cristóbal, se le fue el micrófono. Se le fue el micrófono, hermano. Ahora Ah, sí. disculpe, Sí. ya. No sé dónde quedé, mi hermano, disculpe. No, se le fue, yo creo que un Ah, par de ya, segundos, 10 segundos que ya. se le fue. Entonces, también tenemos la teología deuteronomista, en especial aplica a la santidad a Israel en cuanto al pueblo del Señor. La santidad que únicamente se puede entender como participación de la santidad divina y por tanto de su ser, de su vida y de su amor a Israel. Israel, perdón, no podría afirmar nunca que es pueblo de Dios santo, de Jehová, si antes el Señor mismo no lo hubiera hecho. Y por tanto, no se hubiese revelado por medio de su palabra la nueva identidad que le había sido comunicada. Deuteronomio 26, 18 y 19. En cuanto a la participación divina, el pueblo se debería expresar en todos sus caminos en una condición de santo o santos del Señor, cumpliendo la palabra y la observación de la ley. Deuteronomio 26. El mandato antiguo sigue vigente para el pueblo no solamente de Dios, sino también para el nuevo pueblo de la alianza, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y Dios nos ha llamado a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces, encontramos que la santidad de Dios es un tema bastante amplio y bastante importante y hermoso, pues, porque tiene que ver mucho con una doctrina que es primordial y que depende de esa consagración o depende
de esa, de ese llamado, de esa escogencia, ¿verdad? De Dios, nosotros debemos andar piadosamente. Entonces, eh, eh, como todas las cosas que pertenecen a un versículo acá bíblico, que quiero compartir igual, Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado la preciosa y grandísima promesa para que ellas llegasen a ser participantes. Esa palabra participante en el original significa koinonos, que es socio o quiere decir una sociedad, un compañero, compañerismo. Y dice que nos hace compañeros de la naturaleza divina de Dios, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, es importante la santidad de Dios, amado, porque es algo, no es uno, no es como un atributo más, es algo más excelso. Entonces, acá igual tengo una nota, dice, ten cuidado de ti mismo, el consejo que Pablo le da a Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Intentar alterar o minimizar la santidad de Dios distorsiona la doctrina bíblica y termina afectando nuestra comprensión y sus atributos, su justicia y su gracia y su amor. Eso es lo que tengo, hermano. Eso es todo. Amén. Dios le Te bendiga, bendiga, mi gracias. hermano Cristóbal. Muy bien su exposición. Y como dice mi hermano Cristóbal, el inicio de la partida de Dios en su esencia, en su atributo, Dios es santo. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente, mi hermano Cristóbal. Eh, no sé si hay alguna pregunta de algún pastor, algún hermano. Amén. Bueno, ahí estaríamos, mi hermano Cristóbal. Muchas gracias por su exposición. Vamos a evaluar al tiro. Le agradezco a cada uno de mis hermanos igual por la paciencia, el respeto que ustedes han tenido con los compañeros que están exponiendo. Yo siempre he dicho, yo igual ahí estuve viendo algunos, estaban bien, el respeto siempre es bueno. Todos vamos a pasar por esto de hacer una presentación, ¿ya? Y nosotros, lo de esto no es ponerlo a usted para ver, lo vuelvo a recalcar, mis queridos hermanos, si usted sabe o no sabe. Acá lo que nosotros más resaltamos es el compromiso de ustedes al exponer. Así que mi pastor Máximo, mi pastor Hipólito, mi hermano Jorge y mi hermano Cristóbal, ya vamos a evaluar, sus notas ya están evaluadas, así que desde ya le agradecemos por el tiempo. Claramente se vio que hubo un compromiso de por medio de cada uno de los cuatro expositores que dieron las temáticas. Entonces, para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque se dieron el tiempo, se nota al tiro cuando un hermano estudia, ¿ya? Y tiene un compromiso con lo que se le ha dicho, por ejemplo, en lo de qué tenían que exponer. Entonces, para mí de verdad es una bendición eso. Y recuerden que el día lunes de la otra semana vamos inmediatamente a nombrar a los siguientes hermanos. Mi pastor Jorge Soto, casamiento bíblico y recasamiento, ya en la exposición y la temática. Mi pastor Patricio, que lo veo por ahí. Mi pastor Patricio, recuerde que para este lunes las fiestas judías, figuración en Cristo. Mi pastor Fernando Fierro, que no pudo estar en clase, expiación. Ya mi hermano Sebastián también me habló por interno, le toca trabajar, también le toca el gobierno teocrático, ¿ya? Y al pastor Josué Corpus de el litoral le toca adoración en un contexto bíblico, ¿ya? Así que están las evaluaciones, están las notas listas, le hago mención de que ustedes tienen que venir siempre, siempre,
el momento de presentarse, hermano. Yo sé que aquí no vamos a evaluar eso, cómo uno se viste, cómo uno no. Eso es externo, pero siempre hay una responsabilidad de cómo nosotros nos presentamos, hacer una presentación. Recuerde que nosotros exponemos temática, independiente que pueda ser una temática, esto es la palabra de Dios y por ende, nosotros lo que ustedes están haciendo, sea como sea, igual están enseñando. Entonces siempre hay una responsabilidad de por medio en la presentación, ya por lo menos yo veo que igual hay un respeto también en eso. Lo vuelvo a reiterar, hermanos amados, no buscamos aquí el que sepa más, no. Y si se equivocó, amén. Yo, por ejemplo, ahí anoté unas pinceladas de algunas cositas. Y bueno, obviamente yo no voy a exponer a un hermano que se equivocó, oiga, hermano, no, está enseñando, no, para nada, al contrario, Dios nos libre. Aquí estamos todos para poder enseñar las escrituras. Así que vamos ya a dar término, queridos pastores hermanos. Ya, como mi pastor, yo de verdad igual le agradezco a mi pastor Máximo porque siempre, como fue el primero, él fue como el pionero en el tema de las exposiciones, siempre el primero va a tener el modelo para los siguientes, ya, en todo. De hecho, cuando usted va a predicar siempre o se hace un evento, el primero, el pionero siempre se va a llevar, se puede decir, toda esa atención. Entonces, mi pastor Máximo, vamos a darle la oportunidad a usted en esta hora, amén, por la exposición que como estuvo usted primero honrado, si nos puede guiar en una oración y entregarle todo esto que se hizo, amén, en oración al Señor. Dios me lo bendiga, mi pastor. Amén. Dios me lo bendiga, amados pastores, hermanos, oramos en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo hermoso, Señor, en que podemos educarnos, formarnos, edificarnos, Señor, en tu palabra. Gracias por escuchar a nuestros hermanos y pastores que han expuesto, Señor. Como decía mi hermano Patricio, también los hermanos y pastores que no tuvieron la oportunidad de exponer, pero con respeto, Señor, estuvieron escuchando atentamente cada exposición, Señor. Gracias. Esperamos siempre que nos des ese espíritu, Señor, de discípulo, ese espíritu, Señor, de humildad, porque todos, Señor, tenemos algo que aprender. Siempre estamos en esta carrera del aprendizaje, Padre. Te damos gracias y rogamos siempre tu ayuda, tu bendición, tu respaldo. Mi hermano Patricio, que está al frente de esto, Señor, como profesor, esperamos que usted le pueda ayudar, darle sabiduría, inteligencia, Señor, la capacidad para poder seguir instruyéndonos, Señor, en tu palabra, la cual tanto amamos, Señor. Danos, precioso Dios, tu bendición para retirarnos de esta linda actividad. Bendiga usted cada pastor, cada hermano, y permita, Dios mío, que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria, alabanza de tu precioso nombre, Señor. Danos tu bendición, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y Dios les bendiga grandemente a cada hermano que expuso. Amén. Lo hicieron bien, así que Dios me los bendiga. Despídense y bendiciones. Lo estamos viendo el día miércoles. Recuerde. Amén. Bendiciones, pastores. Bendiciones, hermanos. Mi hermanita por ahí Pastores, también. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones, Dios le pastores, bendiga cada a todos los hermano. siervos. Dios les bendiga. Dios les Bendiciones. bendiga. Dios me los bendiga. Buenas Bendiciones. noches, Dios les bendiga a todos. Que tengan un buen descanso. Muy lindas las exposiciones. Amén. Bueno, Patricio, Mi hermano Franco, Dios me lo ¿puedo bendiga. puedo llamarlo por Sí, interno sí, después? terminando las clases me llama. Vamos a dejar de Ya. grabar, así que